vamos a resolver un ejercicio sobre el átomo hidrogenoide en el que nos dice que se encuentra en un estado psi del que se conoce lo siguiente. Nos da un primer dato, que es que la función de onda es propia del operador LZ con valor propio h barra. Vamos a escribir ese primer dato que nos comenta el ejercicio. Tenemos una función psi, que es el estado cuántico en el que se encuentra el átomo hidrogenoide, y es una función propia del operador LZ, es decir, el operador LZ, cuando actúe sobre esa función psi, nos va a dar de valor propio 2. El valor propio del operador LZ es mh barra por la función psi. Por tanto, si obtenemos de valor propio h barra, de aquí podemos deducir fácilmente que el número cuántico m del momento angular en dirección z tiene que valer 1. Cuando m valga 1, el valor propio, que es el resultado que obtenemos al medir el observable físico asociado a este operador, nos valdrá h barra. Por tanto, ya tenemos el valor del número cuántico m para ese estado cuántico del átomo de hidrógeno, 1. Vamos a ver un segundo dato que nos da. Dice que al medir la energía solo pueden obtenerse valores SU2 y SU3. Por tanto, vamos a copiar este segundo dato. La medida de la energía nos da dos posibles resultados, dos posibles valores, que son SU2 y SU3, valores de energía que vamos a obtener al hacer la medida de esa magnitud física son SU2 y SU3. ¿Esto qué significa? Pues que el estado cuántico en el que se encuentra ese átomo de hidrógeno va a tener dos posibles valores para el número cuántico principal n. Esos valores van a ser n igual a 2 y n igual a 3. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, es debido a que la energía del átomo de hidrógeno, del átomo hidrogenoide, viene dada por una expresión en la que, además de constantes, que es menos el número atómico, z cuadrado, la carga del electrón, e cuadrado, partido de 2 a su 0 por n al cuadrado. Además de constantes, la energía nos depende del número cuántico n, solamente de ese número cuántico. Por tanto, si como la energía depende solo de n, le ponemos aquí el subíndice n, y cuando la n valga 2 tenemos la energía SU2, cuando valga 3 tenemos la energía SU3. Esto nos permite el valor del subíndice es el número cuántico n y nos permite deducir qué valores puede tomar. Puede tomar dos valores posibles. La energía del átomo hidrogenoide también la podemos expresar de otra forma, como todo esto que tengo aquí, todo esto que subrayo, es la energía con n igual a 1, es la SU1. Si cambiamos la n por 1, nos va a quedar lo que he subrayado. Por tanto, la energía del átomo de hidrógeno la podemos expresar también en esta forma. SUn es la energía del primer estado cuántico, es decir, SU1, la energía del estado fundamental, partido de n cuadrado. También podemos dibujar de esta manera la fórmula que nos da la energía del átomo hidrogenoide. De manera que, por ejemplo, una energía de tipo SU2 la podemos representar por SU1 cuartos, SU1 partido de 4, y una energía, por ejemplo, SU3 la podríamos representar por SU1 novenos, SU1 partido de 9. Sustituyendo la n por 2 nos queda SU1 cuartos y por 3 nos queda SU1 novenos. Esto es equivalente, SU1 cuartos es equivalente a escribir SU2 y SU1 novenos es equivalente a escribir SU3. Un dato más que nos da en el punto 3 nos indica el problema que el promedio que la energía media, el promedio de la energía vale 13 partido de 72 por SU1. Por tanto, la energía media vamos a representarla por la media del hamiltoniano. El valor promedio del observable físico asociado al hamiltoniano, que es la energía, es 13 partido de 72. 13 partido de 72 es 1. ¿Cómo es posible que la media de las energías
valga 13 partido de 72 E1 cuando las energías que obtenemos son E2 y E3? Bueno, esto se debe a que las energías E2 y E3, como vemos aquí, se pueden poner en función de la E1. Por tanto, es una media ponderada de los valores E1 cuartos y E1 novenos, y puede dar perfectamente este valor que tenemos aquí, es el promedio del hamiltoniano. ¿Cómo se calcula el promedio de un operador? Bueno, pues en mecánica cuántica el promedio de un operador, como puede ser por ejemplo el hamiltoniano, se calcula mediante una integral. En notación de Dirac es el estado cuántico en el que se encuentra nuestro sistema, a continuación el operador y el estado cuántico. Es decir, la conjugada por el operador, por actuando el operador sobre el estado cuántico. Y esto también lo podemos escribir, si lo vemos mejor, como una integral de la conjugada de nuestra función de onda por el operador, el cual actúa sobre la función, y por diferencial de las coordenadas que correspondan. Estas integrales, o esta integral, nos va a dar el resultado que nos indica el problema. Y después nos da de cuarto dato, aquí lo tenemos, va todo seguido y no, aquí tenemos, este es el dato 3 y aquí tenemos el dato 4. Nos da una integral de solapamiento, el módulo al cuadrado de una integral de solapamiento de la función phi, la integral de solapamiento de la función phi y de la función psi. La función phi es esta que nos indican aquí, y la otra es la función de onda del átomo de hidrógeno que vamos a tener que determinar. En el primer apartado, en la primera pregunta que nos hace, es precisamente determinar esa función. Nos da una integral de solapamiento y nos dice que esa integral vale un cuarto. Bueno, su módulo al cuadrado vale un cuarto. Así que tenemos un cuarto dato, y es que la integral de solapamiento entre la función phi y la función de estado del átomo de hidrógeno, en módulo al cuadrado, vale un cuarto. Es un cuarto. Tenemos que sustituir la función phi que nos da, que es esta, en la integral, y la función de onda del estado del átomo hidrogenoide, que la vamos a intentar determinar por su valor, y al resultado de ese módulo al cuadrado de esa integral de solapamiento lo igualamos a un cuarto, y de ahí seguramente que conseguimos calcular, pues por ejemplo, alguna de las constantes de la combinación lineal. Bien, ahora nos hace unas preguntas. A partir de esos datos, dice, a partir de los datos 1 y 2, tenemos que determinar el estado cuántico en el que se encuentra, y dice que ese estado es combinación lineal de tres funciones hidrogenoides, phi NLM, es decir, estamos ante una superposición de tres estados cuánticos. El estado en el que se encuentra el átomo de hidrógeno es una superposición de tres estados cuánticos que vienen dados por estas funciones hidrogenoides phi NLM. ¿Cómo es esa función de onda? Bueno, pues las vamos a dibujar aquí. Vamos a responder a esa primera pregunta indicando la forma de nuestra función de onda. La función de onda en la que se encuentra, o sea, el estado cuántico en el que se encuentra ese átomo de hidrógeno, viene dado por una combinación lineal. Vamos a llamar C1 al primer coeficiente de esa combinación lineal por una función de la cual vamos a determinar sus subíndices, es decir, los valores de n, l y m. Como dice que se combinan tres funciones, tendrá además una constante C2 multiplicada por otra función hidrogenoide que vamos a intentar determinar, y más una constante C3 por una función phi3 que también vamos a intentar, función phi3 no, por una función cuyos coeficientes vamos a intentar determinar, cuyos números cuánticos vamos a intentar determinar. Bien, ¿qué tenemos en el dato 1? Que el número cuántico m vale 1. Por tanto, en los estados cuánticos que estamos intentando determinar, que tienen la forma phi n l m, la m siempre tiene que valer 1. La m va a valer 1. Muy bien. ¿Cuánto valen la n y la L? Bueno, pues la n puede tomar dos valores, como vimos en el punto 2, n2 y n3. De manera que si, por ejemplo, consideramos el primer valor de n igual a 2. Bueno, si consideramos n igual a 2, con n igual a 2 tenemos dos posibles valores para el número cuántico L. Uno es el valor L0 y otro es el valor L1. L2 no, porque L siempre toma una unidad menos que la n. Pero si la L vale 1,
el número cuántico, perdón, si la L vale 0, si L vale 0, el número cuántico m solo puede ser 0. Debemos recordar que el número cuántico m toma valores comprendidos entre menos L, pasando por 0, hasta más L. Si tenemos L0, el único valor posible para m es 0. Por tanto, el valor L0 queda descartado. No podemos tener un valor L0 porque implica un valor M0 y el valor M0 no se ha observado en la medida de LZ, solo se observa M1. Sin embargo, cuando la L sea 1, el valor de M puede tomar valores menos 1, 0 y 1. El menos 1 y el 1 el menos 1 y el 0 no se han observado, pero sí se ha medido una componente z del momento angular con un m de 1 y con L1 es posible ese valor de m. Por tanto, la L1 sí es posible. Bien, ya tenemos un estado cuántico posible, que es de esa combinación lineal, que es N2, L1 y el m, por supuesto, 1, para estar de acuerdo con el primer dato que nos dio el problema. Así que vamos a poner aquí esos subíndices. Vamos a poner de N2, de L1, de L1 y de M1. Y ahí tenemos el estado cuántico Phi 2, 1, 1. Y así continuamos completando los demás. Por ejemplo, cuando la n tome valor 3, cuando la n sea igual a 3, vamos a tener varios valores de L. Por ejemplo, vamos a tener un valor L igual a 0, que queda descartado por lo que comenté antes. Vamos a tener un valor L igual a 1 y vamos a tener un valor L igual a 2. El valor L0 queda descartado porque implicaría un solo posible valor de m, que es 0 y no es observado. Sin embargo, el valor de L1 sí nos sirve porque sí permite el m igual a 1, junto con el menos 1 y el 0, por supuesto, pero el m1 sí es posible. Y con L2 también es posible un m de 1, junto con m's de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, pero el M1 sí es posible. Así que tenemos los otros dos estados de la combinación tienen de n igual a 3, de L 1 y de M 1, de M siempre 1. Y el otro posible es N3, N3, L2 y M1. Esta combinación de estos tres estados cuánticos va a ser el estado en el que se encuentra nuestro átomo de hidrógeno. Esta combinación nos permite explicar que al medir la componente z del momento angular obtengamos siempre h barra, puesto que la componente z siempre viene dada, la componente z del momento angular siempre nos viene dada por mh barra, y el único valor de m que tenemos en esta combinación lineal es M1. En los tres estados combinados todos tienen la M1. Esta combinación nos permite explicar que al medir la energía se obtengan dos valores de energía que son SU2 y SU3, puesto que el número cuántico principal n toma dos valores que son 2 y 3. Así que esto permite explicar por qué la medida de la energía da esos dos valores, SU2 y SU3. Bien, y una vez que tenemos ya definido el estado cuántico, el problema empieza a preguntarnos por los coeficientes de la combinación lineal, los coeficientes CSU1, CSU2 y CSU3. Sabemos que estos coeficientes están relacionados con la probabilidad de que el sistema se encuentre en cada uno de los estados cuánticos combinados. De hecho, esa probabilidad es el módulo al cuadrado de estos coeficientes. Y en el apartado B nos dice, a partir de 4, se puede obtener el valor de uno de los coeficientes de la combinación lineal del apartado anterior. A partir de 4, que es esta integral de solapamiento, podemos obtener uno de los coeficientes. Y en el apartado C dice que a partir de la condición 3, que es el promedio del hamiltoniano, se puede, y de la condición de normalización de la función de onda psi, se puede obtener los dos coeficientes restantes. Por tanto, vamos a continuar con el apartado B y vamos a ver vamos a hacer la integral de solapamiento entre la combinación lineal que tenemos ahí y esta función phi que nos da, que es menos 1 raíz de 2 por phi 3, 2, 1 y 3, 2, menos 1. Bueno, entonces la vamos a copiar aquí en un momento. Nos habla el problema de la integral de solapamiento entre esas dos funciones. Bueno, pues la vamos a intentar determinarla. Bien, entonces primero, en el apartado B voy a dibujar la integral de solapamiento. Es la integral de la función phi
por la función sí, que es la que tenemos aquí, en módulo al cuadrado. Bien, y esto tiene un valor que es un cuarto. Tiene un valor que es un cuarto. Eso aquí nos lo indica, vale un cuarto esa integral de solapamiento. Y vamos a copiar la primera función, que es 1 raíz de 2 por phi 3, 2, 1 y 3, 2 menos 1. Vale, de manera que esto vamos a dibujarlo, vamos a seguir pintándolo según está, módulo de la función phi menos 1 partido de raíz de 2, phi 3, 2, 1, más 1 partido de raíz de 2, phi 3, 2, menos 1. Vamos a dibujar un poco más grande el bra. Eso, para que nos quede allí. Muy bien, y ahora dibujamos el ket, que es la función de onda. Voy a mirar de nuevo a ver si la he copiado bien. Es un menos 1 raíz de 2 phi 3, 2, 1, menos 1 raíz de 2 phi 3, 2, 1 y 1 raíz de 2 phi 3, 2 menos 1. Y la integral es phi barra psi. Bueno, y ahora copiamos nuestra función, la que tenemos aquí. Es c sub 1 por phi 2, 1, 1 más c sub 2 por phi 3, 1, 1 más c sub 3 por phi 3, 2, 1. Muy bien, y cerramos el ket. Vale, ahora vamos a hacer unas pequeñas cuentas, pero para que no resulte muy agobiante lo voy a intentar simplificar un poco. Las funciones del átomo de hidrógeno son funciones ortonormales, de manera que las integrales de un estado por otro se anulan. Siempre que el número cuántico L o el número cuántico M sean diferentes en dos estados cuánticos, la integral va a ser nula. Por tanto, cuando vayamos multiplicando este primer término, cuando multipliquemos este primer término por este, la integral será 0, debido a que tenemos diferente valor de L. Cuando multipliquemos este estado cuántico por este, tenemos diferente valor de L también será 0. La integral, porque son funciones ortonormales. Cuando integremos esta con esta, no será 0, porque es la misma función. Es decir, tenemos el producto de esta función por esta, va a dar lugar a una integral que no va a ser nula. Pero las demás sí se anularán todas. Cuando multipliquemos esta función por las demás, como este número cuántico es menos 1, y aquí no tenemos en ningún caso menos 1, todas las integrales serán nulas. De manera que tan solo vamos a tener una integral diferente de 0, que es la que resulta de multiplicar este estado cuántico por sí mismo. Esta es la única integral que no es nula, y es la que vamos a dibujar. Por tanto, nos va a quedar esto, módulo. Y bueno, me falta aquí por cerrar el módulo al cuadrado. Voy a cerrarlo, módulo al cuadrado. Bien, y ahora voy a intentar dibujar la integral que no es 0. Es la integral de... bueno, lo podía sacar fuera, pero voy a dibujarlo. Menos 1 partido de raíz de 2 por phi 3, 2, 1 barra c sub 3 por phi 3, 2, 1 en módulo al cuadrado. Esta es la única integral que no da 0. Si, como es una integral, podemos sacar las constantes fuera de la misma. Módulo de menos 1 partido de raíz de 2 por c sub 3 integral de phi 3, 2, 1 barra phi 3, 2, 1. Dado que es una función hidrogenoide normalizada, la integral vale 1. Módulo al cuadrado. Y por tanto, esto, haciendo el módulo al cuadrado, nos da un medio de c sub 3. Un medio de c sub 3. Y esto es igual, como tenemos aquí, a un cuarto. Bueno, un módulo de c sub 3 al cuadrado. Eso, quité el módulo al cuadrado. Y esto es igual a un cuarto.
Y de ahí podemos despejar la C sub 3. La C sub 3 igual a 2 con el 4 se va, queda un 2, 1 raíz de 2. 1 partido de raíz de 2. Así conseguimos el primer coeficiente. Bueno, el tercer coeficiente. Uno de los coeficientes. Bien, ahora el problema, en el siguiente apartado nos pide que calculemos, en el tercer apartado en el apartado C nos pide a partir de 3, que es el promedio del hamiltoniano y de la condición de normalización, que calculemos las otras dos constantes de la combinación. Es decir, ya tenemos la C sub 3, acabamos de calcular la C sub 3, nos falta la C sub 1 y la C sub 2 y nos pide que las calculemos usando la condición de normalización de la función phi, y eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Voy a dibujarla, phi barra phi, condición de normalización de phi que va a dar 1. Y esta integral, si la desarrollamos, dado que las funciones hidrogenoides son ortonormales, nos llevará a un resultado que es módulo de C sub 1 al cuadrado más módulo de C sub 2 al cuadrado más módulo de C sub 3 al cuadrado igual a 1. Nos llevará a este resultado. Esta es la condición de normalización. Podemos calcularlo, por supuesto, sustituir aquí la phi, la conjugada, la función, integrar y llegaremos a esto. Y por otro lado, nos indica que debemos utilizar esta condición 4, la condición 3, que es el promedio de h, que es 13 partido de 72 es 1. Es decir, el promedio de h es 13 partido de 72 es 1. ¿Por qué tenemos que usar esta otra condición? Porque aunque la C sub 3 la conocemos, la hemos calculado hace un momento, que es 1 partido de raíz de 2, lógicamente nos faltan dos parámetros, o sea, dos constantes, C sub 1 y C sub 2. Tenemos una sola ecuación, necesitamos otra. La otra ecuación es el promedio de h. ¿Cuánto vale el promedio de h? Bueno, pues el promedio de h es la integral del estado cuántico por el hamiltoniano. Así se define en mecánica cuántica el promedio del operador de un operador de h, por ejemplo. Si esto lo desarrolláramos, si sustituimos la phi aquí por su valor, aquí también, hacemos que h actúe sobre phi, llegaremos a un resultado que es módulo de C sub 1 al cuadrado por la energía del primer estado de la combinación lineal, que es E sub 1. Tenemos aquí la combinación lineal. La primera función tiene dn2, por tanto su energía es E sub 2. Las otras dos tienen E sub 3 de energía. Es decir, sería módulo de C sub 1 al cuadrado por la energía de ese estado, que es E sub 2, más módulo de C sub 2 al cuadrado por la energía E sub 3, porque el segundo coeficiente multiplica la función phi 3, 1, 1 y por tanto la energía asociada a ella es E sub 3, y más módulo de C sub 3 al cuadrado por la función, por la energía del estado al que está multiplicando C sub 3, que como es una phi 3 también tendrá de energía E sub 3. Esto este promedio tiene que dar 13 partido de 72, 13 partido de 72 por E sub 1. Esto lo podemos dibujar de otra manera también, que es módulo de C sub 1 al cuadrado por E sub 2. ¿Cuánto vale E sub 2? E sub 2 es E sub 1 cuartos. No sé si recuerdas lo que comenté antes de que la energía se podía poner como E sub 1 partido de n cuadrado. E sub 2 es E sub 1 cuartos y E sub 3 es E sub 1 novenos. Por tanto, E sub 2 es E sub 1 cuartos más módulo de C sub 2 al cuadrado por E sub 3, que es E sub 1 novenos, más C sub 3 al cuadrado, al cuadrado, más C sub 3 en módulo al cuadrado, que es un cuarto por E sub 3, que es E sub 1 novenos de nuevo. Y esto es igual a 13 partido de 72 E sub 1. Las E sub 1 se van a ir todas. Vamos a simplificar las E sub 1. Y aquí ya conseguimos una ecuación que junto con esta de aquí nos da un sistema. La condición de normalización junto con el promedio nos da un sistema. Voy a dibujar aquí aparte las dos ecuaciones. La de normalización, C sub 1 al cuadrado en módulo, más C sub 2 al cuadrado en módulo, más C sub 3 en módulo al cuadrado, que es un cuarto, más un cuarto, igual
a 1, primera ecuación. Esta ecuación tiene dos incógnitas, ecuación con dos incógnitas. Y ahora copio esta otra, que es un cuarto del módulo de C1 al cuadrado, más un noveno módulo de C2 al cuadrado, más 1 por igual a 13 partido de 72. Bueno, aquí tenemos la otra ecuación que tiene también dos incógnitas, las mismas, módulo de C1 y módulo de C2 al cuadrado. Por tanto, de esta segunda ecuación podemos, o con este sistema que tenemos aquí, podemos sacar los módulos de C1 al cuadrado y de C2 al cuadrado. Y a partir de ellos, haciendo las raíces cuadradas, obtenemos C1 y C2. Y de esta forma tenemos resuelto todo el problema. Hemos conseguido determinar el estado cuántico en el que se encuentra nuestro átomo hidrogenoide en base a las medidas observadas de momento angular en dirección z de energía, y después hemos determinado los coeficientes de la combinación lineal basándonos en el promedio de la energía y en una integral de solapamiento entre la función de estado hidrogenoide y esta función phi que nos da el problema. Creo que más o menos se entiende un poco la idea de cómo funciona. Mis garabatos no son muy adecuados, pero bueno, se me da muy mal escribir con esto. Esto es todo. Espero que se entienda este pequeño problema de mecánica cuántica sobre el átomo de hidrógeno y esa superposición de estados. Los estados cuánticos de mecánica cuántica no siempre vienen dados por las funciones de onda que proceden de resolver la ecuación de Redinger. Por ejemplo, la ecuación de Redinger, la solución genera los estados phi en LM, pero existen otros muchos estados cuánticos que se obtienen por combinación lineal de los anteriores, de manera que el átomo de hidrógeno no solo puede estar en estados de tipo phi en LM, sino en cualquier combinación lineal de esos estados.